tenemos el agrado de entrevistar a Orlando Maceira Guillén, escritor arequipeño e ingeniero de sistemas por la Universidad Católica Santa María, hincha de Fútbol Club Melgar. Es editor cultural de la Universidad de La Salle de Arequipa, donde dicta talleres de escritura creativa y colaborador del seminario Hildebrand. Su obra, Mi familia y otras miserias, apareció bajo el sello Tripal en Lima 2013 y fue considerado como finalista para el Premio Luces y señalado en el recuento anual del crítico Ricardo González Vigil. Ha publicado ficción y no ficción en El Malpensante de Colombia, punto de partida de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2013, y otros trabajos narrativos en revistas literarias virtuales como Ciberalju, Cervantes Virtual, El Hablador en Lima, Letrali en Venezuela, Hermano Sardo en México, Badosa.com en Barcelona, y ahora último publicó su libro Unicornios y Cocodrilos. A continuación les tenemos una entrevista que hicimos. Espero les guste y para que podamos aprender un poco más de este autor que es de nuestra ciudad. Ahora sí está grabando. Buenas tardes de nuevo con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a un reconocido autor, al reconocido autor Orlando Maceira. Hablaremos un poco de su vida como escritor y de su obra Urgente necesito un retazo de felicidad. Sabemos que usted es un escritor, cronista e ingeniero de sistemas, hincha del FBC Melgar. Creo que acá todos también somos. En especial también hablaremos de sus cuentos en la obra Urgente necesito un retazo de felicidad. Podemos comenzar hablando por cómo fueron sus inicios en la literatura. ¿En qué momento le gustó? Bueno, Brian, es un gusto conversar contigo también. Mira, yo termino en La Salle el año 97 y yo tenía muy en claro que me gustaban las letras. Lo que me gustaba era el periodismo, sobre todo el periodismo deportivo, porque como tú bien señalas, soy hincha del Melgar. Soy hincha del Melgar, soy hincha del fútbol. Acá puedes ver hincha de quién soy del fútbol, ¿no? Y lo tengo ahí hace mucho tiempo. Hermano, me compró ahí Maradona dominando la pelota. Soy hincha del fútbol por Maradona, soy hincha del Melgar porque desde que mi papá me llevó al estadio nunca más dejé de pensar en otros colores que no fueran los del Melgar. Y obviamente era consciente de que mi talento para jugar a la pelota era muy escaso y no iba a llegar a ser futbolista, que era uno de mis grandes sueños, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso, digo, me voy a acercar a lo que más puedo al fútbol a través del periodismo. Entonces, yo consumía una revista que llegaba a la calle Mercaderes, desde Buenos Aires, la revista deportiva El Gráfico, que ha sido pues un hito en el periodismo deportivo, no solamente argentino, sudamericano, también mundial. ¿Listo? Entonces, yo compraba la revista El Gráfico y me la almorzaba, pues, de principio a fin. Entonces, tú en esa revista deportiva encontrabas historias de toda índole, de clásicos argentinos, presentaban jugadores, pero en El Gráfico tú encontrabas entrevistas a García Márquez. En El Gráfico tú encontrabas entrevistas a Ernesto Sábato. O sea, era una revista deportiva, pero que tenía, digamos, la puerta abierta para la cultura. Y aparte, cuando hablaban de fútbol, lo hablaban manejando bien, ¿no? La lengua, ¿no? Entonces yo allí me empecé a embeber en lo que es, pues, contar historias, porque ellos te cuentan el partido con mucha pasión, como lo hacen muchos los argentinos en el fútbol, ¿no? Que son muy apasionados. Entonces quería ser periodista deportivo, y mi madre me dijo, si quieres estudiar a Defesio, así me decía mi madre sobre la carrera de periodismo, no te voy a pagar la universidad privada. Así que ni te imagines que te voy a pagar la universidad privada. Porque mi hermana, la segunda, somos cuatro, yo soy el tercero, había ingresado a Derecho en la Católica. Y la mayor había ingresado a Derecho en la UNSA. La mayor estaba en la UNSA, la segunda en la Católica, ambas en Derecho. Y recuerdo muy bien que mi hermana mayor decía que era terrible estudiar en la UNSA, ¿no? Mi hermana venía de un colegio de monjas, y, digamos, pituco en lo que es Arequipa, el Colegio Sagrados Corazones, y decía que le chocaba mucho, que los baños paraban sucios, que no le gustaba la UNSA, etcétera, etcétera. Mi otra hermana se horrorizó con los comentarios que dejaba, ¿no? Incluso muy racistas, y dijo, no, yo no voy a estar en la UNSA, y ingresó a la Católica, ¿listo? Entonces, mi madre me dijo, yo no te voy a pagar la Católica, pues yo dije, voy a ingresar a la UNSA, pues. Y hice el llamado CEPRUNSA, cuando todavía estaba en quinto de media, que era
los sábados y domingos, pero era terrible, porque me acuerdo clarito, no sé si espero que les hayan cambiado, ¿no es cierto? Eran esos asientos horribles de la unza de metal, ¿no es cierto? Que estabas ahí Claro. horas de horas, ¿no? Y ya se te perdía, pues, ¿no? Salías sin trasero prácticamente del fin de semana de los salones. Y recuerdo mucho el doctor Abel Rubio que nos enseñaba comunicación, literatura para prepararnos para el examen de la UNSA. Nos aburría mucho, la verdad, tengo mucho respeto por él, lo conozco mucho y creo que sigue enseñando, y los estudiantes que han pasado por las aulas de San Agustín tienen mucha estima. A ver, la verdad que a nosotros nos aburría mucho. Y mientras él hablaba de literatura, de García Márquez, de autores, yo hablaba de fútbol con mis amigos y nos contábamos chistes. Y él me botó de su clase y me dijo que mi destino era estar con una pluma en una esquina, pero no se refería a una pluma, pues, de escritor, ¿no? Se refería a una pluma como un Ah, cuchillo, ¿no? Entonces me dijo, tu futuro es estar con un cuchillo en una esquina. Eso me lo dijo Abel Rubio en San Agustín. O sea, que iba a ser pues un malhechor, un rufián, algo así, ¿no? Pero de claro. repente yo quiero creer que se refería a la otra pluma. Yo en el cole, cuando nos memorizábamos los títulos de las obras, eso es lo único que hacíamos en el cole, pero alguna que otro libro hemos leído. Con Yo decía, esfuerzo, sí. la casa verde, yo decía, es una casa de marcianos, ¿no? Me imaginaba como un planeta alienígena, una casa donde habían, pues, aliens, no sé, como E.T. Yo decía, la casa verde debe ser una casa de alienígenas. O, por ejemplo, conversación en la catedral. Yo me imaginaba que conversación en la Claro. catedral era, pues, un diálogo entre viejas cucufatas que van al confesionario, ¿no? Entre monjitos, algo aburridísimo, soporífero. Ni me imaginaba que la catedral era un bar que quedaba en la avenida Alfonso Ugarte en Lima, donde se encuentran Zabalita con Ambrosio, que era el ex chofer de su padre, ¿no? Que estaba ligado a la dictadura. Y que ahí están tomando cerveza y ventilando todos los secretos de la dictadura y toda la porquería, ¿no? El mural degradado de lo que es la política en el Perú. Que tú lees Conversación en la Catedral y es lo mismo de ahora. Es idéntico. Por eso Vargas Llosa no pierde vigencia, porque lo que él plasma en Conversación en la Catedral está ahorita plasmado, con Acción Popular, con el aprismo que no varía, ¿no? Y con todos los partidos políticos que simplemente quieren llegar al poder para hacer más de lo mismo, ¿no? Entonces, yo leo La Casa Verde y es una revelación. Entonces, Vargas Llosa cuenta cómo cuando él era niño, ellos veían que había una casa allí en los Arenales, en Piura, de color verde, pero parecía que estaba muerta de día, porque de día no había nadie, parecía una casa abandonada. Pero cuando caía la noche, cobraba vida. Había música, había rumor de gentes, se le celebraban, algarabía, frenesí. Y cuando eran niños, veían que la gente que cruzaba el puente y se dirigía a la Casa Verde, a veces reconocían al hermano mayor, al abuelito, al tío o al papá, ¿no? Oigan, ¿qué han ido a hacer a esa casa verde? No, cállate, esos de adultos, no hables ni le vayas a contar a tu mamá o a tu abuelita, por favor. Entonces, ellos les empezaron a decir a las mujeres que aparecían en la casa o que salían de la casa verde las habitantas, ¿no? Entonces las reconocían en la plaza, en el mercado, y los niños les decían, tú eres habitanta, ¿no? Y la mujer decía, ¿qué cosa? La habitante de la casa verde. Y la mujer obviamente se indignaba, le metió un cachetadón al niño. Y esa historia, como el hecho de querer acercarse a lo prohibido, ¿no? Que es pues el sexo, las mujeres, las prostitutas, ¿no? Es algo que para mí fue una revolución. Y tampoco olvido cuando Litumal llega a Piura, sus amigos, y les pregunta a sus amigos qué ha sido de Bonifacia, porque él estaba enamorado de Bonifacia, y sus amigos le hacen beber mucho pisco para que aguante la noticia. Cuando ya está un poco borracho, o bastante borracho, mejor dicho, le dicen, si hecho puta, hermano, está en la Casa Verde. Entonces me imagino yo que vuelvo a Arequipa después de muchos años a buscar a la mujer amada y mis amigos me dan mucho trago, me zampan y me dicen la chica que amo, ¿no? Está, no sé, en la Mariscal Castilla, en un prostíbulo de, no sé, de la variante Uchumayo, no lo sé. Entonces yo me pongo en la piel de Lituma y digo, qué horrible, ¿no? Que te digan que la mujer que ama se ha vuelto prostituta. Entonces son cosas que me han marcado mucho y tú dices, oye, ¿cómo lo cuenta? ¿No? ¿Qué maestro que es? Pero, Y algún día quisieras hacer lo mismo, ¿no? Como ocurre con los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Tú lees a Ribeiro, al menos me pasa a mí, y dices, algún día quisiera escribir un cuento como él, ¿no? Entonces, eso es el hecho de que tú describes las historias bien contadas y dices, algún día yo quisiera contarla también como ellos, ¿no? Pero obviamente que es como una quimera, es un deseo que uno no alcanza, ¿no? Porque maestros son pocos, ¿no? Muchos podemos escribir, pero maestros auténticos son pocos. Otra pregunta que tengo para usted es, ¿qué libro, qué escritor o libro le ha influido en su trabajo como autor? Bueno, yo siempre digo que un manual para escribir ficciones, un libro que para mí ha sido pues decisivo, es El pez en el agua.
Pez en el agua aparece en el año 1993. Son las memorias de Mario Vargas Llosa. Cuando yo leo El pez en el agua me di cuenta de que eso era lo mío, ¿no? Entonces, yo siempre hago un símil, ¿no? Así como cuando desde niño jugaba a la pelota, ¿no? Y quería hacer una gambeta, una guacha, eh, un gol, llevarme a todo el equipo, siempre que yo jugaba a la pelota, pensaba en Maradona, ¿no? Porque era mi máximo referente. Igual en la literatura peruana, no es por el Nobel, porque yo lo admiro desde que estaba en la universidad, en la secundaria, ¿no? Que lo empiezo a leer. Antes del Nobel, yo he escrito en el diario El Pueblo artículos sobre Vargas Llosa desde que tengo 20, 22 años, y un sinnúmero de artículos, ¿no? Entonces, no es porque lo leen en todas partes, porque ganó un Nobel, porque todos lo conocen, y ni me interesa su pensamiento político, que no comparto. Yo lo admiro por su capacidad para contar historias. Entonces, así como pienso en Maradona cuando juego a la pelota, y siempre he pensado, igual cuando escribía, ¿no? Decía algún día, pues quisiera escribir una novela como Vargas Llosa. Entonces, son como tus referentes. Entonces, yo por eso siempre a los estudiantes cachimbos, porque yo les enseño comunicación y también literatura, yo les pregunto a los chicos, ¿qué estudias? Derecho. Tú, administración. Tú, ingeniería de software. ¿Y quién es tu referente? ¿O cuáles son tus referentes? ¿No? Y el de software te dice lugares comunes como Bill Gates, pues. ¿Y por qué Bill Gates? Porque ha fundado Microsoft, pues, y es un millonario. Steve Jobs, el de Apple, pues, ya murió, pero era un genio y tenía mucha plata. Y lo asocian mucho el éxito al dinero, al poder adquisitivo, ¿no? A los chicos de derecho, ¿no? Me acuerdo uno que tuvo, como diría Calamar, honestidad brutal. Le digo, ¿a quién admiras tú? Y me dijo, a Pablo Escobar, ¿no? A la miércoles, ¿no? Y le digo, a Pablo Escobar. Le digo, en la ficción podemos admirar a antihéroes, y vuelvo a la ficción porque yo lo tengo acá en mi cuarto, lo tengo ahí al Padrino, no sé si ustedes han visto El Padrino, ahí está Don Corleone. O sea, yo lo admiro al Padrino, pero no por lo que sea un gángster, sino por los códigos que tenía de la familia. Para él la familia era lo más sagrado, ¿no? Entonces, en la ficción puedes admirar al antihéroe, puedes querer que le vaya bien porque es ficción, pero no en la vida real. O sea, tú puedes ver Narcos, ¿no? O ver la biografía de el señor este que les acabo de decir, Pablo Pablo Escobar. Escobar, Pablo Escobar, no, pero él me decía, no, yo sí lo admiro, profe, porque él dijo, y no recuerdo bien la frase, porque no soy admirador, la verdad, de Pablo Escobar, eh, si en un año, si en 5 años no tengo 1 millón en el bolsillo, me pego un tiro. Algo así dicen que dijo Pablo Escobar, cuando todavía no era pues conocido, cuando todavía no era un mafioso, no era un narco reputado en todo el mundo. Si en un año no tengo 1 millón en el bolsillo, o 5 millones, algo así, me pego un tiro. Y cumplió su palabra, me decía el estudiante. Entonces, eso me parece totalmente retorcido. Entonces, ya hay una mirada de que admiro, no me interesa si es bueno o malo, sino que tenga plata. Al fin y al cabo es eso. Una mirada totalmente despojada de cualquier, ¿no? Moral, ¿no? Entonces, eso a mí me abruma bastante. Y son pocos los estudiantes que te hablan, pues, de un gran abogado, ¿no? Un experto en derecho, o un estudiante de administración que te diga un referente en su carrera. Pues, señor Orlando, agradecerle nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, mi pregunta de mí es acerca de el libro que me pasó, ¿no? En Urgente necesito un retazo de felicidad. Y en el cuento que se titula ¿Y ahora qué mierda quieres? ¿Por qué escogió, o sea, por qué decidió que a Joana borrar rotundamente todos los mensajes de Joana? Porque, o sea, Joana está, o sea, me imagino, ¿no? Yo me pongo a pensar, si la Mara debería de perdonarla o ver al menos qué le dijo. Me dio curiosidad de saber, o sea, seguir que... A ver, gracias por la pregunta. A ver, para que todos entiendan un poquito la historia, que es bastante breve, ese cuento ¿Y ahora qué mierda quiere? Se trata de un chico que llega borracho a la universidad, le pide a su madre para pagar el taxi, se siente mal, ve al perro ahí en el suelo descansando, prende la computadora y se da cuenta que tiene la bandeja de entrada con un mensaje de la chica con la que ha terminado, ¿no? Ajá, Y tiene miedo de abrir el mensaje, porque dice, ¿ahora qué quiere? ¿No? Me va a volver a decir insultos, me va a volver a lanzar epítetos fuertes, se quiere reconciliar, no, ni fregando, seguramente quiere alguna tontería o hacerme perder el tiempo, y está en esa indecisión. O sea, la disyuntiva es, ¿lo leo o no lo leo? ¿Lo leo o no lo leo? Y obviamente lo que tú quieres es que el lector también se meta en tu piel y diga,
léelo pues, o también Sí, algún... yo estaba diciendo, pero ¿por qué no lo lee? Que lo lee, Ya, no importa luego que ya. lo borre. Entonces, lo más fácil allí era que lea, ¿no? Lo que tú quieres Ujú. es dejarle al lector con la inquietud de qué es lo que dijo. Entonces, él en un momento dice, no, no lo voy a leer, y pone borrar. Y para ratificar eso, nosotros sabemos que cuando borramos un mensaje, se va a la papelera. Pues sí, Entonces, yo digo, para que quede claro que no lo va a leer, después va a la papelera y también lo borra la papelera. Entonces, ya, pues es un hecho que no lo va a leer. Entonces, muchos me preguntan como tú, ¿por qué no lo lee? ¿Por qué no lo leíste? No, es ficción. Yo, como Orlando Maceira, siempre voy a leer una carta, por más que una placa te tiene insultos. Incluso si cuando te una llena, persona normal, o sea, cuando termina una relación siempre lo incluso, va a leer. incluso cuando una chica te llena de insultos, dices, aquí hay una historia, porque te está diciendo que está molesta contigo, tiene rabia, ¿no? Entonces, ahí tú dices, ahí me ha pasado, ¿no? Entonces, yo, como Orlando Maceira, es decir, como alguien real que está hablando con ustedes, jamás dudaría en leer un mail, por más que te Sí, llenen de lo peor, ¿ya? Pero el personaje no soy yo, pues. Entonces, el personaje hace en ese cuento lo que yo jamás haría. Yo nunca borraría un mail sin leerlo. Sobre todo de una chica. No, jamás, jamás. Pero el personaje hace que yo no, algo que yo no haría. Por eso es ficción. ¿Se entiende, no es cierto? sí, Entonces, sí, bueno, cuando tú me dices, Tania, ¿por qué no lo leíste? No, 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 es que no soy yo, es un personaje. Si fuera yo, obviamente sí lo hubiera leído. Por eso es ficción. claro. ¿Listo? Ujú, sí, bueno, es el protagonista, ¿no? El que no lo quiere leer. Bueno, Exacto, el que no lo el leyó. personaje, el personaje. Ujú. Cualquier Bueno, personaje, cualquier personaje está hecho de palabras. Yo, en cambio, soy de carne y hueso. Entonces, yo soy Orlando y existo, obviamente hasta que me muera. Un personaje que está hecho de palabras es eterno, entre comillas, porque está en un libro y lo pueden leer hoy día, mañana, pasado, pasado mañana, hasta el final de los tiempos, ¿no? Por siempre eso, va a quedar ahí. por eso todos leemos El Quijote y sabemos quién es Alonso Quijano. Y por eso también sabemos quién es Emma Bovary y quién es Juan Pablo Castel, ¿no? O quién es Lituma, que es un personaje que aparece en muchas novelas de Vargas Llosa. Entonces, el personaje está hecho de palabras. Aparece cuando tú empiezas a leer el libro y desaparece cuando lo terminas. En cambio, la persona de carne y hueso vive, sueña, duerme, trabaja y estudia como tú. Una cosa es el autor, que puede estar vivo o muerto, y otra cosa es el narrador o el personaje, que reitero, Sí, solo está en el ámbito de la ficción, no en la vida real. claro. Ya, muchas gracias, señor Orlando. A No hay ver, problema. pasa a que mi compañera continúe con sus preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta sería, del cuento Necesito un retazo de felicidad. ¿Usted se refiere a esa frase básicamente a la oportunidad de vivir? Porque usted cuenta sobre un señor que está en un hospital. Entonces, esa pregunta se lleva básicamente a la oportunidad de vivir. No, y voy a hacer lo mismo que con el otro cuento, voy a contar brevemente la trama para que todos entiendan el contexto, ¿ya? Es un señor que está jubilado, termina de almorzar, vive solo, termina de almorzar, se prepara un mate digestivo de anís con apio y se pone a leer un diario que llega de la capital, que seguramente es, para mí, ¿no? Cuando lo imaginé, es el diario El Comercio, y uno local que es más, digamos, amarillista, algo así como El Popular, ¿no? O El Trome, quizá, ¿ya? Entonces, siempre lleva esa vida cotidiana, termina de almorzar y se pone a leer los periódicos, pero es su vida tan aburrida que lee los avisos clasificados, pero los lee todos, ¿ah? O sea, ya es jubilado, tiene la vida ya resuelta, con una soledad bastante llamativa, pero ¿qué necesidad puede tener un sujeto que no tiene apuros económicos leer los avisos clasificados, que justamente es para alguien que quiere buscar empleo, que quiere buscar un carro, que quiere buscar una mascota, ¿no? Que incluso quiere buscar sexo, porque ustedes saben que también en los clasificados hay parte donde las mujeres se ofrecen, los hombres, etcétera, servicios sexuales, prostitución, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hace lo mismo porque su vida es muy aburrida. Nunca sacó la licencia de conducir, pero quiere buscar los coches. Los estrenos de los cines los lee toditos, sabiendo que él no le gusta ir al cine porque es misántropo y rechaza estar con las masas. Antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Y lee todo, todo, de principio a fin. Pero en un aviso encuentra algo que nunca había leído. Urgente, necesito un retazo de felicidad. Entonces, imagínense ustedes que compran los clasificados del pueblo o el comercio o cualquier diario y ustedes encuentran un aviso así, alguien que dice urgente,
necesito un retazo, no la felicidad, ¿ah? Sino un retacito, un cachito, un pedacito nada más. Entonces el sujeto dice, oye, se pone a pensar, hace una introspección y dice, yo también, ni siquiera deseo la felicidad entera porque seguramente es difícil de alcanzarla, pero un pedacito, pues un retacito, yo también antes de morirme quisiera conocerlo. Y se queda pensando y hace como un repaso de su vida y dice, yo tampoco conozco la felicidad y no me quiero morir sin conocerla. Pero después termina de leer el aviso y dice, los interesados llamar, y el número que ponen en el aviso es 054 25 6290. Y el sujeto se queda perplejo porque es el número de su casa. O sea, alguien ha puesto un aviso y ha puesto el número de él, del personaje. Y dice, yo no he mandado ningún aviso. Esto debe ser una broma. Alguien me estaba jodiendo. Algún vecino, algún familiar que se quiere burlar de mí, ¿no? Es una tomadura de pelo. No soy yo. ¿Quién lo ha hecho? Y ya se siente indignado, ¿no? Porque en un momento él pensó llamar al número, ¿no? Pero se dio cuenta que era el suyo. Y dice, no, esto es imposible. Yo no voy a mandar un mensaje así, ¿no? Por más que yo tampoco conozca la felicidad. Está intrigado, no sabe lo que está ocurriendo, si es verdad o es un sueño, y empieza a sonar su teléfono. Entonces él contesta de mala gana, y una mujer le dice, le estoy llamando por el aviso. Y le dice, ¿qué aviso, señorita? El aviso, pues, del periódico. El retazo de felicidad. Y le dicen, no me joda, eso yo no he mandado, yo no quiero ningún aviso, no necesito nada, ¿no? Y la mujer le dice, yo le puedo ayudar a que de verdad descubra, ¿no? Lo que es la felicidad. Entonces él la manda a la mierda y en ese momento como que reacciona y despierta. Y está en un hospital, como dijiste tú. Está en un hospital y una enfermera le dice, tranquilícese, ha tenido un infarto, pero cálmese porque ya pasó lo peor. Entonces él agarra, reconoce, ¿no? La emergencia del hospital, imagínense el policlínico o el seguro social, ¿no? Etcétera. Y mientras se da cuenta que ha tenido pues un infarto, como le dice la enfermera, ve que una mujer muy extraña está leyendo un periódico, el mismo periódico que él estuvo leyendo en su casa. La mujer lo mira y deja caer el periódico y el periódico queda abierto en el suelo con los avisos clasificados. Cuando él otra vez recuerda todo eso, siente que es una mentira, que su corazón nunca falla y que lo que está viviendo es una pesadilla, que quiere reaccionar, ¿no? Entonces él dice, no, mi corazón no falla, esto no puede estar ocurriendo, no me ha pasado nada. Quiero despertar y lo primero que quiero hacer apenas despierte es llamar para que quiten ese estúpido aviso, ¿no? Entonces, es un relato que parece realista, pero tiene un trasfondo pues fantástico, porque dices, ¿está soñando o le ha pasado? Y yo no sé eso tampoco, porque obviamente yo todavía no me he jubilado, a veces siento pues de que en algunos aspectos no he llegado a ser feliz y en otros sí, pero es una proyección mía. Y para entender eso, yo trabajaba en una empresa que se llama MFH, que es de telares, porque el personaje está jubilado en una empresa de telares. Yo trabajaba de practicante, de programador, como ingeniero junior, algo así, en esta planta del grupo Mitchell, y yo me decía a mí mismo, cuando tenía unos 25 o 24 años, me voy a quedar toda la vida en esta empresa de miércoles, que no me gusta para nada, o algún día voy a hacer lo que me gusta, que es escribir. Entonces yo me imaginé que me iba a quedar allí, como ingeniero de sistemas, como programador, haciendo algo que nunca me ha gustado, y dije, voy a llegar a la vejez y nunca voy a haber sido feliz. Es una proyección mía, que obviamente yo no quiero que me ocurra, ¿no? Pero también te puede ocurrir, ¿no? Porque a veces los cuentos son como una suerte de premonición. Yo me acuerdo que en el 2016 saqué un libro de cuentos que se llama Instrucciones para saltar al abismo. Y antes de que sea la presentación del libro, empezaron a aparecer muertos casi todos los días que se lanzaban. Ustedes saben que ahora se ha vuelto el puente de los suicidas, el puente Chilina, o en el puente Mariano Melgar, pero todos le decimos Chilina, ¿no? Entonces la gente se empezó a lanzar, se puso de moda. Y yo dije, y mi libro es Instrucciones para saltar al abismo. No vaya a ser que yo en el fondo también decía matarme, ¿no? Entonces te imaginas lo peor, ¿no? Que algún día tú también te quites la vida. Entonces el escritor es como un esquizofrénico benigno, ¿no? Porque dentro de él tiene muchos personajes que habitan en él, ¿no? Un lado bueno, un lado malo, un lado masculino, un lado femenino, etcétera, ¿no? Entonces es algo que en realidad no es tan complejo, ¿no? Pero hay gente que no lo llega a entender. Listo, muchas gracias. Ahora le paso la palabra a mi siguiente compañera. Bien, me gustaría preguntarle, primero que nada, buenas tardes, que es un ¿Qué honor tal? también para mí. ¿Cómo está, Cristian?
Bien, gracias. Sabemos que muchos escritores se toman mucho tiempo en escribir, incluso hay algunas que tras haber escrito su primer manuscrito lo borran o lo rompen y empiezan otra vez. ¿Recuerda usted alguna experiencia así que le haya costado mucho terminar algún cuento? Bueno, mira, uno de los cuentos más largos que yo he publicado está en mi primer librito, que se llama Todo comenzó en la universidad. ¿Y por qué me demandó tanto tiempo? Porque era un cuento largo para participar en un concurso nacional de cuento que le organizaba la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Entonces, yo estaba terminando la carrera de Ingeniería de Sistemas y veo este aviso del concurso nacional de cuento y dije, esto va a ser como un reto para mí. Si ni siquiera salgo con la mención honrosa, nunca más vuelvo a escribir. Pero si al menos me tienen alguna consideración, yo voy a seguir escribiendo. Entonces fue como un anhelo, ¿no? Acá voy a mostrar si soy bueno o malo, lo cual es estúpido, la verdad. No estúpido, sino que uno tiene que condicionarse por un premio. Es decir, si gano el premio soy bueno, si no, porque muchas veces los premios están amañados, son arreglados, y muchas veces no gana el mejor, sino el que le gusta un poquito porque tiene algo de lo que le gusta al jurado, no lo sé. La cuestión es que yo lo gané, y fue una cosa pues muy importante para mí porque yo terminaba la universidad y sabía que quería escribir y ganas un concurso de cuento y ese me demandó mucho tiempo y había gente que se molestaba y botaba sus cuentos, sus novelas al tacho de la basura y ya nunca más lo volví a ver porque no había pues un archivo para guardar. Yo la verdad he perdido cuentos, pero porque la computadora se malograba. Es decir, estoy hablando de los tiempos de las Pentium, que ustedes creo que ni conocen, que la computadora se malograba, ¿no? Entraba un virus y se bajaba todo tu archivo, ¿no? O también la desgracia esa atroz, que ya no pasa mucho, pero me pasaba al comienzo, de que estás con 10 ya páginas u 8 páginas y de puro torpe cierras la ventana del Word sin grabar, ¿no? Ahí te quieres matar, ¿no? Pero, Gracias. Ahora, otra pregunta con respecto al cuento que era La Hora Alucinada, que a mí me pareció personalmente muy interesante. Me causa curiosidad saber cómo surge esa idea de crear al personaje principal, ¿no? El personaje principal que tiene ese, como, pues, digámosle, un poder, porque es algo, o de repente para él una maldición, pero es algo así que no pasa todo el tiempo. claro, mira, ese cuentito que tú mencionas, La Hora Alucinada, cuando recién lo escribí, hace varios años ya, se llamaba 3:15, porque tú sabes que a esa hora es cuando él tiene ese poder extraordinario, ¿no? Para los que no lo han leído, es un sujeto que a las 3:15, con el ojo izquierdo, puede ver los secretos más inconfesables de todos. Es como que yo, imagínense que si fuera a las 4:55 como ahora, yo le miro los ojos a Diego y sé cuáles son sus secretos. A Tania igual, a Brian, a Cristel y a todos ustedes. Entonces, lo terrible para él es que ve lo que las personas ocultan, pero puede ser sórdido, atroz o puede ser benévolo, pero lo que él suele ver son las cosas más atroces, digamos, escabrosas de las personas. Entonces, él ha ido donde loqueros, donde chamanes, donde oculistas, y nadie le resuelve la situación, porque eso dura un minuto, a lo mucho dos, dura poquísimo tiempo, pero es suficiente para que él pueda ver el trasfondo o lo que ocultan las personas. Entonces, imagínense ustedes tienen ese poder, porque es un poder, obviamente, ¿no? Entonces, esto lo decía en la película esta del Hombre Araña, pero citando a otro autor que no recuerdo cuál es, que le decía el tío del Hombre Araña, o de Superman, creo que era, que le dice, un gran poder requiere una gran responsabilidad, algo así, recuerdan ustedes si es que han visto la película, ¿no es cierto? Un gran poder requiere una gran responsabilidad. No sé si es el Hombre Araña o de Superman, pero es citando a otro autor que no recuerdo su nombre. Bueno, la cuestión es que él tiene ese poder y cuando va donde un nuevo médico se da cuenta de que la esposa del médico se va a morir, que tiene cáncer, y se da cuenta que el día anterior el médico se ha ido de putas a la avenida Ejército. Entonces ve todo eso y le dice, usted se ha ido de putas. Y me parece muy mal porque su mujer se está muriendo. Y sus hijos no van a llegar del extranjero, no van a venir a verla. Y le dice, ¿qué tiene usted? ¿Cómo sabe todo eso? Porque puedo ver, pues, los secretos de las personas. Y el sujeto se va desesperado, ¿no? Y le dice, usted tampoco sabía que su mujer lo engañaba con el vecino. ¿Cómo es posible, no? La cuestión es que
pasan los días y todo lo que él dice es cierto. Pasa por el cementerio y están velando a la mujer, a la esposa del médico. Y él se acerca de curioso y una mujer le pregunta qué hora es y eran como las 3:12, faltaban 3 minutos para que él otra vez tuviera esa visión extraordinaria. Y él se pone a pensar, van a ser las 3:15 y estoy en un cementerio. Imagínense lo que podría ser una catástrofe, ¿no? Porque si yo puedo ver los secretos de las personas en un cementerio, quizá voy a ver los recuerdos de todos los muertos, me voy a volver definitivamente loco, ¿no? Entonces sale prácticamente corriendo del cementerio porque no quiere ver los secretos de todo. Está bien con una o dos personas, ¿no? Pero imagínense con todo un cementerio, es la locura total, entiendo yo, ¿no? Entonces, su compañera me pregunta, ¿por qué se le ocurrió esto? Porque los escritores, como les decía antes, queremos ver los secretos más inconfesables de las personas, porque aquello que te da vergüenza, que te abochorna, que quisieras sacar de tu vida, eso es una historia interesante. El escritor tiene que escribir sobre lo que le avergüenza, sobre lo que le hace agachar la cabeza, sobre lo que le produce zozobra, sobre lo que le daña, ¿no? Entonces, cuando tú conoces a una persona, quisieras saber qué cosas son las que le avergüenzan, porque ahí están las historias. Muy buenas tardes, señor Orlando. Para mí es un gusto conocerlo. Yo le quería hacer la siguiente pregunta. Yo he leído el cuento, Cierra los ojos y muere, y fue un cuento que me agradó y me gustó mucho porque me identifiqué y creo que todos en algún momento, los que hemos tenido o tenemos un abuelito o una abuelita, creo que hemos pasado por algo así o vamos a pasar. Pero lo que me llamó la atención fue que el nieto de mamá María, en un inicio él dice que prefiere estar muerto antes de quedarse ciego. Pero antes de finalizar el cuento, él cambia de opinión y dice que él a lo que le teme más es a la muerte. Entonces yo quiero saber por qué el personaje cambió de opinión, qué lo hizo cambiar de opinión. Porque uno siempre se mueve en la incertidumbre, menos en mi caso, ¿no? Dices, le temo mucho a la muerte, pero en un momento te llegas a dar cuenta que es tu compañera, ¿no? Esto lo dice también Reinaldo Arenas, que es un gran escritor cubano, o fue un gran escritor cubano, en Antes que anochezca, dice, en realidad la muerte siempre ha sido mi compañera, y solamente me va a abandonar cuando muera, ¿no? Entonces él trata de decir, la muerte ha estado siempre a mi lado, y lo que lamento de morirme es que más bien cuando me muera, ella recién se va a alejar, ¿no? Entonces, ese cuento que tú mencionas es bastante autobiográfico, lamentablemente, porque mi abuela murió pues ciega, y obviamente se llamaba así, decíamos la mamá María, se llamaba María mi abuela, ¿no? Y me marcó mucho, ¿por qué? Porque fue la primera persona muerta el primer familiar muerto que te hizo descubrir que la muerte es algo insondable, ¿no? Que la muerte, la desaparición física de un ser amado es algo que te cambia para siempre, ¿no? Yo antes no había sufrido la muerte de ningún ser querido, y verla muerta, besarla muerta, ¿no? Ir al cementerio, todos esos ritos después de la muerte de un ser querido, me marcaron mucho. Entonces, ese cuento sí es bastante autobiográfico, ¿no? Y creo que, como tú dices, nos ha pasado a todos, ¿no? Que hemos perdido un ser querido. Otra pregunta más, como usted dice que es un cuento autobiográfico, ¿por qué la muerte de su abuela María le dolió más que la muerte del abuelo paterno que también había fallecido? Porque el abuelo no era cariñoso, el abuelo incluso me daba cocachos, ¿no? Yo siempre iba a su casa despeinado, ahora ya ni pelo tengo, ¿no? Iba despeinado y me daba cocachos y me decía que como no me peinaba parecía un chuncho, ¿no? Mi abuelo no era nada cariñoso, era ex profesor en San Agustín, era una persona muy conocida en Arequipa, pero como abuelo nunca me dio cariño. En cambio mi abuela nos quería mucho, íbamos a su casa a comer, era una cosa totalmente distinta, ¿no? Yo incluso la sigo yendo a visitar a mi abuela, ¿no? Sí, ese cuento me gustó bastante. Muchas gracias por su respuesta. No, a ti gracias por leerlo. Buenas tardes, señor Orlando. Mi pregunta sería, ¿con qué personaje de sus obras se ha sentido más identificado? Bueno, como les había dicho anteriormente, muchos de mis personajes se llaman como yo, ¿no? El personaje se llama Orlando y todos llegan a creer que soy yo.
o sus amigos le dicen Maceira, entonces dice, no, es él, ¿no es cierto? Entonces, mi alter ego reaparece mucho en mis cuentos, pero sí hay un personaje que me ha marcado mucho, es un personaje femenino, que es Micaela. Micaela es un personaje, en este primer librito no, pero Micaela es una figura que lo ha marcado mucho al autor porque ha sido pues seguramente el gran amor de su vida. Entonces él siempre para recordando a Micaela de una manera ya casi masoquista, ¿no? Entonces es un personaje que a mí me ha alimentado mucho, lamentablemente de dolor o de desamor, pero que me ha servido mucho para escribir muchas historias, ¿no? Es un personaje fundamental en lo que yo he escrito, Micaela. Muchas gracias. Ahora mi compañera continuará. Muy buenas tardes, distinguido escritor Orlando Maceira. Bueno, durante todo este tiempo que le estábamos entrevistando, me he dado cuenta que tenemos varias cosas en común. A usted le gusta el fútbol. Estamos estudiando una carrera que va acorde con las letras. Como usted mencionó, no tenía tanto futuro en el fútbol, yo también. Y ya, pues lo dejé. Pero sí, de vez en cuando juego y toda la cosa. Y me pareció interesante los textos que nos envió. Me sentí identificado con la mayoría de los textos, no con todos. Bueno, mi primera pregunta sería para usted en el texto Mi primera flaca. El joven amanece o está al lado de una chica y la chica le habla y le dice cosas ya un poco subiditas de tono, y el chico responde que le da pavor, le da miedo, le da asco, esas cosas, porque en el fondo él todavía era niño. Pero en el momento en el cual se estaba yendo el chico, la mujer le dice que si va a venir, y el chico le responde, ¿cómo te llamas? A lo que la mujer le responde, infancia. Y en ese momento la sensación, o lo que dijo el chico al inicio de que sentía pavor, asco, temor a estar con la chica, se le olvida en ese momento y regresan a lo que la chica le estaba insistiendo. Mi pregunta sería, ¿por qué ese cambio repentino? Bueno, es que él le confiesa, esta es una historia donde él se despierta, está en un prostíbulo y le pregunta a la chica, ¿cómo te llamas? ¿No? Dime tu verdadero nombre, porque ustedes sabrán, ¿no? Que en los prostíbulos las mujeres se cambian de nombre, ¿no? Algunos le dicen el nombre de batalla, inclusive, ¿no es cierto? Entonces le dice, dime tu nombre verdadero. Y él le dice, como tú quieras, ¿no? Entonces él le dice que quiere que se llame infancia, porque es algo que él nunca quiere perder, y siente que a través del sexo, ¿no? Está dejando de ser niño, y él no quiere dejar de ser niño, insisto en esto, ¿no es cierto? Entonces, es un cuento, por supuesto que ese sí es ficcional, pero varios también creen que es mío, ¿no? O sea, que me ha pasado, que soy yo. Y también está bien que ocurra eso, porque lo disfrutan. Incluso yo les cuento, ¿no? Una vez fuimos a hacer una presentación en el Día del Libro, el Día del Libro y del Idioma, 23 de abril, y nos invitaron al Colegio Militar Francisco Bolognesi, con otro escritor, un escritor moqueguano. Y este escritor me decía, Maceira, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿No se parecerán estos estudiantes a los de Leoncio Prado, de Vargas Llosa, de La Ciudad y los Perros, que pueden ser unos salvajes, ¿no? Tengo miedo, de repente nos empiezan a insultar, no nos van a prestar atención. Entonces, fuimos a Leoncio Prado, el auditorio estaba atestado de estudiantes, y yo recordé, pues, justamente a raíz de La Ciudad y los Perros, que los estudiantes de Leoncio Prado tienen esta cuestión de que paran como viviendo ahí en el colegio, ¿no es cierto? Salen solo los fines de semana, algo así. Entonces yo dije, esto es fundamental. Estos chicos ya están con las hormonas en ebullición porque tenían 15, 16 años de tercero o cuarto de media, paran encerrados acá. Y si les voy a leer una historia para que les interese, voy a leerles Mi primera flaca. Un sujeto que sus amigos lo llevan a debutar sexualmente con una puta. Entonces, cuando yo les empiezo a leer la historia, estaban fascinados, ¿no? El libro, por favor, y todos lo querían comprar. Se acabó el libro así, de buenas a primeras, ¿no? Que seguramente leías el cuento del
del sujeto del aviso del periódico, o el cuento sobre mi abuela, sobre las 3:15, el que tiene el poder extraordinario, y no iba a pasar eso, ¿no? Entonces, allí es donde yo también busco, a través de distintas historias, llegar a distintos tipos de lector, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, con algunas me he sentido identificado, con otras no. Eso también es común, pues, ¿no? En un cuentario, en un conjunto de cuentos, no todas te van a satisfacer de la misma manera. No lo digo yo, lo dice Cortázar, ¿no? Entonces, hay algún amigo que leyó algún libro mío, me dice, no me gustan tus historias, Orlando, pero esa que le dedicaste a tu perrito, que está en otro libro que se llama Bitácora, del último de los veleros, es sobre mi perrito que lamentablemente lo tuvimos que sacrificar. Ustedes saben que los animales les tenemos mucho cariño. Entonces, un amigo me dijo, no me gustó tu libro, la verdad, pero ese cuento sobre tu perrito, Zico, así se llamaba, me hizo llorar. Entonces, que un lector me diga, no me ha gustado tu libro, pero un cuento me ha hecho llorar, para mí ya está hecha la tarea. Porque lo que tú no puedes, lo que te tiene que hacer sentir mal quizá, ¿no? O insatisfecho, es cuando el lector es absolutamente indiferente. Si el lector es indiferente, tú dices, he fracasado. Pero si tú le generas lástima, alegría, pena, congoja o inclusive lágrimas, has conectado con él. Solo una historia, no importa, lo conseguiste. Pero el lector que pasa por el libro y no le queda nada, pasa imperturbable, inconmovible. Entonces ahí tú sientes que has fallado como autor. ¿Listo? Entonces está bien que algunas generen un vínculo en ti y otras no, ¿no es cierto? Pero me dijiste que te gustaba el fútbol como a mí o como a la mayoría, pero no sé bien qué carrera están estudiando ustedes, así sí me pueden contar también qué carrera estudian. Bueno, todos los alumnos que estamos acá estamos estudiando la carrera de educación. Aunque... Bueno, antes de concluir con la entrevista, yo le quería preguntar, ¿qué consejo o qué mensaje le daría a los jóvenes como nosotros que tal vez quisiéramos iniciar en el mundo de la literatura? Bueno, yo me acuerdo que le pedía esos consejos a Osvaldo Reynoso, gran escritor arequipeño, ¿no? Y Reynoso decía, primero, leer, leer, leer. Segundo, escribir, escribir y escribir. Y el tercer consejo, que no era menor, era vivir intensamente. Entonces, ¿cómo era? Le decía a Osvaldo, leer, leer, leer. Escribir, escribir y escribir. Y finalmente, vivir intensamente. Y yo le decía a Reynoso, pero ¿para qué tenemos que vivir intensamente? Y Reynoso nos decía, porque si no vives intensamente, y lo estoy citando, porque es una grosería, ¿no? Porque si no vives intensamente, ¿sobre qué chucha vas a escribir? Perdónenme, pero así nos decía Osvaldo Reynoso. Entonces, es parte de la vida, ¿no? Entonces, Reynoso, pues, es un escritor muy vitalista, ¿no? Entonces, tiene un personaje, el Choro Plantado, que dice que va a vivir hasta las últimas consecuencias de una vida intensa, ¿no? Entonces, algo así era Reynoso. Reynoso tenía 85 años e iba a la Feria del Libro de Huancayo. Y a mí me daba más Soroche que a él. Yo podía ser su nieto. Yo estaba con Soroche. Y él estaba como que fuera un joven. Y yo le decía, Osvaldo, me duele la cabeza, siento mareos. Y él me decía, eso se cura con 2 chelas. O sea, todavía 85 años en Huancayo y quería sacar las chelas, ¿no? Entonces, era así, él era un joven. Entonces, es el escritor más joven de la literatura peruana, por más que ya esté muerto, porque falleció el año 2016, ¿no? Entonces, es un consejo que yo doy a todos los que quieren escribir. Leer mucho, escribir mucho, pero sobre todo, vivir intensamente, ¿no? Ya, muchas gracias. Le queremos agradecer por más de la hora que nos ha brindado para conocerla a usted y conocer acerca de sus obras. Para mí y para todos mis compañeros ha sido muy grato y ha sido un honor tener la oportunidad de conocerlo, aunque sea por esta modalidad, ¿no? Virtual. Es muy gratificante y nos llena de orgullo tener escritores como usted que surgen dentro de nuestra ciudad de Arequipa, y esperamos con ansias sus nuevas producciones literarias. Muchas gracias. Mira, Nayeli, agradezco tus palabras, las preguntas de todos. Tania creo que fue la que me contactó por el Gmail, ¿no es cierto? Siempre es bueno que ustedes conozcan un poquito más a los narradores locales, que somos muchos, ¿no? Lamentablemente en los medios no se nos da mucho espacio, ¿no? Pero reitero, ¿no? Es bueno aproximarse a la obra de escritores de Arequipa, de la región, del sur, de Cusco, de Puno, de Tacna, de Moquegua. Simplemente para contarle, porque ya como estamos terminando, yo este año en medio de la pandemia saqué mi último librito de cuentos, que se llama Unicornios y Cocodrilos. Lo saqué en medio de la pandemia,
es de este año obviamente, y a los estudiantes se los dejo a 20 soles para los que estén interesados. Su compañera Tania ya tiene mi correo, que es mi apellido, maceira@gmail.com, mi apellido con Z y con Y, y quien esté interesado en conseguirlo, me puede escribir, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, bueno chicos, eso es todo, les agradezco mucho. Si tienen alguna inquietud, si no, me despido de ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Supongo que ya estaremos en contacto para poder conseguir su libro. Y les quería agradecer el tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias. No, a ustedes ha sido un gusto. Buenas tardes, me despido. Chao. Sí, hasta luego. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Hasta luego.